Seguimos en Mirá Montevideo y sigue interesante y divino este programa, porque tremendo. ahora vamos a recibir a una colega, es periodista, es dramaturga, directora, autora del libro Sin maquillaje, Historias de la Comedia Nacional en el siglo XXI. Y bueno, y ahora de este libro, que es un libro sobre la vida y el trayecto profesional y de tantas otras cosas, de uno de los actores más grandes que dio este país maravilloso, Roberto Jones, también director, pero que además, como decíamos hoy al principio... Es un laberinto, ¿no? A ¿Eh? su vez, es un laberinto esta persona. Es ¿no? cierto. Tiene un montón de caminos, de entretejidos y cosas que ha hecho. Y como decíamos al principio, ¿no? Que a veces, ¿por qué la vida de un actor puede ser interesante o no, ¿no? Capaz que es un gran actor, pero no tiene una vida interesante. Pero esto sin duda lo amerita, así que ya estamos con Fernanda Muslera, que recibimos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. En Mirá Montevideo, no sé si querés empezar vos con alguna pregunta de esas tuyas. Y yo creo que amerita siempre en estos casos ir a la pregunta aburrida, pero aburrida quizás porque parece que es como lo clásico, que es el génesis. Es hablar de cómo nace este libro, ¿no? Es decir, cómo se te topa, Roberto, en tu vida y nace este libro, este trabajo. Bueno, no creo que sea aburrida porque me parece que es lindo cómo surgió el libro también. Bueno, en 2015 yo estaba trabajando en El Observador, en el área de cultura y bueno, cubría teatro. Entonces fui a ver La memoria de Borges. Y bueno, ahí quedé como alucinada. Yo tengo que decir que vivo en Uruguay, soy uruguaya, pero vivo acá hace 11 años, entonces no había visto mucho de la trayectoria y también por edad, ¿no?, anterior de Roberto. Y entonces ahí vi La memoria de Borges y bueno, aluciné porque sentía que eso, que había visto a Borges, que se transmutaba en el escenario, era una cosa pocas veces vista en mi vida, ¿no? Vivías en Argentina, aparte. Claro, ¿no? antes viví en Argentina y en otros países también. Y bueno, y entonces en ese momento, bueno, quedé como alucinada, le hice una entrevista y bueno, de ahí quedó como una conexión. Y después, rastreando, recuerdo que él me puso, bueno, fue una linda causalidad conocerte, me dijo, con esto de las causalidades y bueno, y todo como el misticismo que tiene Roberto. Después, en 2017, yo estaba haciendo el libro de la Comedia Nacional y ahí lo entrevisté porque él fue parte de la comedia, de hecho ganó el concurso en 1976 y la dictadura no se lo reconoció y entonces recién asumió el puesto 8 años después, entonces le hice la entrevista y ahí él me ofrece hacer una biografía sobre él. Y yo ahí como que quedé sorprendida y honrada, obviamente, porque además el libro de la comedia no había salido, que después funcionó bien y todo, pero en ese momento era un proyecto. Claro. Y entonces... Él confió como... Él confió, ¿no? sí, o no sé, me dijo que en parte era porque cuando leyó la nota que había hecho en El Observador, sintió que yo no lo había tergiversado. Y que generalmente en las notas de prensa escrita como que no le gustaba mucho como el resultado de esas notas, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, obviamente sí, pero espera que termine el libro de la comedia. Y bueno, y ahí se fue dando el paso del tiempo, le hice como 20 entrevistas en ese momento, después hubo algunos parates y después retomamos, le hice más entrevistas y bueno, y ahí surgió nuestro vínculo que ya lleva años, ¿no? Y me imagino. ¿Y qué descubriste, no? Porque bueno, vos lo conocés como actor, no sé qué, podés saber de cosas, leyendo artículos sobre Roberto Jones, pero no es lo mismo que ponerte a hablar con él un montón de horas, un montón de días. ¿Qué fue lo que más te impactó o de su vida o de su personalidad? Creo que lo que me impactó, que es un poco el leitmotiv del libro, es que es un hombre múltiple. Me encantaba eso que dijiste de lo del laberinto, ¿no? Porque de hecho yo uso como imagen algo que aparece en Sostiene Pereira, que es un libro de una novela de Antonio Tabucchi, donde habla de la confederación de almas, que cada persona tiene en realidad una confederación de almas, ¿no? Habita muchos mundos. Y así es Roberto, así como ha encarnado diversos personajes, ya sea desde la tragedia, como no sé, desde Hamlet hasta hacer Telecataplum o Plop, a hacer de Alan Turing. Todos esos personajes en realidad son como encarnaciones en las que ha entrado Roberto, pero también ha entrado en encarnaciones en su vida, porque ha sido de todo y ha tenido una vida realmente de película, atravesada no solo por lo artístico y como un artista además excepcional, sino también por la política, porque por ejemplo ha sido Tupamaro, estuvo preso en Punta Carretas. Por ejemplo, hay una parte, un capítulo muy importante en el libro donde habla de todo esto, de cómo fue la experiencia, de que estuvo en las cárceles del pueblo, después se exilió en Argentina, después cuando ya dejó de formar parte de Tupamaros, trabajó con Wilson Ferreira Aldunate. Claro,
vino en el barco con Wilson en el vapor de la carrera. Después tiene toda una parte mística que es alucinante, que empieza en 1973 cuando conoce a Borges. Es increíble. Es como que le cambia, él dice como que le cambia la vida. Sí, a de él, hecho Borges. sí, porque El estudio de la cábala. claro, fue una conferencia sobre la cábala y ahí en realidad empieza él como un camino Muy místico. católico. Claro. Una familia muy católica. Él se crió en el Prado, una familia muy católica y tiene como toda, aún no digamos, tiene como una semilla, digamos, del cristianismo muy importante. Del hecho es como, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con San Francisco de Asís. Claro. Y bueno, y de hecho su camino hacia, digamos, la militancia empieza por Acción Católica, ¿no? Después empieza como un proceso, era la época también de la teología de la liberación. También lo que es muy interesante en Roberto es que su vida es casi como una ventana hacia toda una época de lo que atravesó el país a nivel histórico, social, ¿no? Porque estamos hablando de la década del 60, de la década del 70, que fueron tiempos muy convulsos. Después, por ejemplo, hay una parte en la que cuenta que se fue a Venezuela para hacer Romeo y Julieta, pero paralelamente él estaba haciendo, en realidad era casi una cubierta, claro. Y él ahí estaba haciendo entrenamientos de guerrilla y a la vez pasó de vivir, qué sé yo, del barrio más rico al barrio más pobre, mismo en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que también, que lo cuentan en el libro, él era una figura pública siendo muy joven también, ¿no? Era muy reconocido en teatro, era difícil también su vinculación política de estar al frente de las cosas. Y salía mucho en televisión también desde el principio de su carrera como actor. Bueno, de hecho, cuando lo meten preso, él cuenta que todos los diarios titularon Flaco Cleanto Tupamaro. Claro, por ejemplo. El personaje. Y contaba que dentro del MLN él hacía más que nada de correo y buzón, que era como que mandaba mensajes. De hecho, él dice que su profesión oculta es como criptólogo, de encriptar y desencriptar mensajes, y que trabajó haciendo eso. Bueno, hay toda una parte que creo que la gente debe desconocer totalmente de lo que es el universo de Roberto, que enfoca todos estos temas y además es muy buen narrador, es muy buen orador. No solo es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta y cómo entrelaza todo. Y, por ejemplo, toda la mística también se vincula con el teatro y te cuenta todo eso. De hecho, vos te metés muy poco en el libro, digamos. Claro. Es él incluso las otras personas que entrevistaste aparecen como citas, ¿no? Sí. Como que elegiste esa estructura que es muy particular. Sí, tal cual, porque al principio lo que más me costó es pensar la estructura, porque yo tenía como un cúmulo de información impresionante y como él cuando habla entrelaza todo el tiempo, digo, ¿cómo hacer esto inteligible para el lector e entretenido? Entonces me di cuenta que la mejor manera era hacerlo en primera persona y que además tuviera algo de teatralidad el libro, como unir esa vocación mía también periodística y dramatúrgica y de que vos sientas que en realidad Jones casi que está en un escenario contándote su vida a vos. Y además creo que eso lo hace como mucho más dinámico. Y si bien obviamente hay como, no es que cada entrevista fue así, en ese orden ni nada, yo fui como ordenando las piezas del rompecabezas para que tuviera también una coherencia. Y sí, y en las notas al pie aparecen las entrevistas a otras personas, porque también están, y aparece también mi voz y muchas veces referencias, porque él también es una máquina de hacer referencias históricas o de todo tipo, claro, y entonces yo necesito... Toda una cultura contexto. Claro, es que es eso también. Aprendí mucho con Roberto y lo que digo, es muy interesante también su visión de la vida, ¿no? Creo que tiene como un discurso casi antisistema en muchas ocasiones y eso es interesante y también es un tipo que no tiene problema también en reconocer sus errores o las cosas en las que no ha estado bien, por ejemplo, ¿no? Como el tema de haber sido Tupamaro, que en un titular, por ejemplo, él dice, que salió creo que en el diario El País hace mucho, él decía, fui Tupamaro y pido perdón, ¿no? Porque dice, yo nunca más volvería a estar en un movimiento armado, por ejemplo, ¿no? Entonces aparece como todas esas facetas de claro. Roberto. Para Fer, me interesa, te quiero preguntar algo más personal a vos. Sí. Que me desmenuce, por ejemplo, cómo era un día de ir a trabajar con él. Digo, sí, estos son más fetiches de saber, ¿no? Pero es grabadora, vas, te sentás, él empezaba a hablar. Grabadora me encantó. Sí, me imagino. Pero sí la llevaba la grabadora. No, pero no sé. Porque, sí. ¿cómo es el yo grabo en dos cosas porque soy muy paranoica de que se me pierda alguna grabación, que ya me pasó, entonces grababa en grabadora y en celular. Está, por eso, ahí va, es así. Te sentás
y es un disparador? ¿Él ya sabía de lo que quería hablar o vos tenías que ir tirando esa madeja? ¿Cómo es? Roberto no es una persona que vos le tengas que tirar ninguna madeja. Vos lo dejás y él es el ovillo completo. O sea, perfecto. no, yo soy como una periodista medio psicóloga, creo. Que es psicoanalista, mejor Bien. dicho, que dejo hablar al entrevistado. Me gusta dejar hablar porque, como los psicoanalistas, cuando vos dejas hablar, ahí surge el inconsciente y ahí surge todo, ¿no? Entonces, yo, obviamente, guío para hacia dónde quiero ir, pero dejo hablar mucho. Y entonces, cuando nos reuníamos, la primera parte, que fue en Montevideo, él todavía vivía en Montevideo, ahora vive en Punta del Este, iba y duraba, qué sé yo, 2 horas más o menos cada entrevista. Y era dejarlo hablar y después sí encauzar, porque de repente a él, como tiene algunos temas que le importan mucho, por ejemplo la geopolítica, ¿no? Se le va mucho el discurso, por ejemplo, hacia la geopolítica, o sea, la política o el sistema financiero. Y entonces a veces decía, bueno, pero volvamos al teatro. Claro. Volvamos a... y después, bueno, así era más. Pero bueno, siempre en un buen clima. Después le hice algunas otras entrevistas, aparte de estas sesiones que teníamos acá en Montevideo. Porque claro, a partir de la vida de él también se hace un recorrido por la vida cultural del Uruguay de muchos años y de distintas épocas, ¿no? Tal cual. Cuando hay toda una parte que habla de lo que era lo que eran las épocas de la crítica, las épocas de apogeo de la crítica, ¿no? Por ejemplo, quiénes estaban, la gente que iba al teatro, cuánta gente iba al teatro, que no tiene mucho que ver con lo de ahora, cómo se esperaba al otro día, o sea, las críticas salían a las 4 de la mañana y era tipo como en Broadway, no sé, Sí, que sí. Todos esperabas, esperando que salió. ¿no? Era el Twitter que ha del cambiado, momento. que ha cambiado muchísimo. Sí, eso también. Él es un pantallazo. En eso creo que se emparenta un poco con el libro del mío de la Comedia Nacional, en ese vistazo de cómo era la vida cultural y teatral del Uruguay en la década del 60, en la década del 70 y demás, ¿no? Y es muy interesante también como él, porque también narra las peripecias de sus distintos personajes, algunos fueron súper icónicos e importantes. Y sí, y también hay un capítulo en el que habla de la bohemia montevideana y bueno, después su vínculo con un montón de figuras muy importantes, entre ellos China Zorrilla, que era la tía abuela de sus hijos, porque se casó con la sobrina de China. Claro. Y entonces cuenta también sus peripecias en Buenos Aires, donde también se vinculó con un montón de artistas de renombre, como Soledad Silveira, Ulises Dumont, ¿no? Y todas las giras que hizo, ¿no? Y entonces sí, yo creo que es muy interesante la visión de él de la vida cultural también del Uruguay y de cómo ha ido cambiando el teatro y de cómo ha ido cambiando todo desde la visión de un hombre que hoy tiene 80 años. Claro, total. El tema de las fotos, ¿te parecía que era algo como necesario en el libro? ¿Estuvo desde el vamos? ¿Es algo que apareció durante que lo fuiste escribiendo? O sea No, las fotos sí, yo siempre pensé que iba a tener como un pliego de fotos, es habitual en una biografía, creo que bueno, que está bueno también poner algunas fotos, sí, es así, y por suerte tuve algunos fotógrafos que me dieron como unas fotos muy buenas, hay una por ejemplo de Amílcar Persichetti en Rompiendo Códigos, que es la obra más importante en la carrera de Roberto para Roberto, donde hizo de Alan Turing, que está muy bien, o por ejemplo hay una de él en el barco que me la dio Alfonso Leza, que escribió el prólogo. Y después hay otro prólogo, me gustaría decir que lo escribieron las directoras del Instituto de Actuación de Montevideo, María Mendive, Marisa Bentancur y Gabriela Iribarren. Perfecto, bien nombrado todos. Recién hablabas lo de Rompiendo Códigos y él dice en un momento que Berto Fontana, ahí es que le pasa como el título de mejor actor o algo así, en un momento que estaba hablando de... Sí, bueno, tenían como un premio secreto, ¿no? En realidad, entre los actores. Que no era el Florencio, digamos. Que no era el Florencio, pero sino que es como un premio que pasaba de actor a actor, ¿no? Y entonces, aparentemente, a Berto Fontana se lo dio a Alberto Candó. Y a Alberto Candó se lo dio, ahora se me vino como un lapsus, pero gran actor de los más conocidos de principios de siglo, que ahora después me va a salir el nombre. No, el que fue director. No, ese fue el maestro. Y bueno, y ahora Roberto lo tiene y lo tiene que entregar, pero todavía no lo entregó. Porque dice que tiene un nombre ahí. Tiene algún nombre, pero dice que ese actor que él considere que es el mejor actor tiene que estar como en
en un gran papel, en un clásico. Y bueno. ¿Y cómo fue para vos también, ¿no? Que naciste acá, pero no, hace 11 años que vives acá, digamos que no viviste desde niña, ni nada, capaz que una puede tener más referencia también por Los Tres, que fue un teleteatro que se hacía en el 10, creo, y después, bueno, en Telecataplum y en Plop. ¿Cómo fue para vos descubrir toda esa vida uruguaya, ¿no? Que no la curtiste, capaz? Yo creo que desde que estoy viviendo en Uruguay voy descubriendo lo que es el Uruguay, porque lo lindo fue que cuando yo vine a vivir acá en 2011, vine porque me había contratado el diario El Observador. Yo había hecho un máster de periodismo en España y después de eso fue que vine acá. Y entonces, claro, yo cuando llegué, por ejemplo, al diario no tenía ni idea de nada, básicamente, de lo básico. Y justo lo traigo como referencia para explicar. Justo estaba como una sección que tenía que hacer como los informes grandes, que eran como 3 páginas del diario, en profundidad del diario, ¿no? Que salía los fines de semana. Y entonces ahí como que me permitió como ir en profundidad con un montón de temas. Y después siempre seguí como, creo que mi forma de reencontrarme con Uruguay, que mis padres se fueron a vivir a Buenos Aires cuando yo tenía 8 meses, fue a través del periodismo. Y por eso digo, tanto en El Observador, cuando trabajaba allí, como el libro de la comedia, también eso me abrió todo un panorama, simplemente entrevistar a la gente y conocer gente. Y bueno, ahora ya llevo 11 años acá, es otra cosa. Pero sí, obviamente conocía Telecataplum, Plop, todo, pero bueno, o un montón de cosas de la cultura uruguaya. Hay muchas cosas que yo ya igual tenía armada en la cabeza por mi incursión en el teatro y por el libro de la comedia, ¿no? Ahí está. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias, mucho éxito. Este libro se va a estar presentando el próximo 28 de julio en la Sala Ferreira a las 7 de la tarde, para los que quieran ir. Va a hablar, obviamente, Fernanda, va a estar presente también Roberto Jones y además van a estar Alfonso Leza y María Mendive. Recuerden, 28 de julio a las 19 horas en la Sala Ferreira. Y bueno, yo le quiero mandar un gran abrazo a Roberto, no sé si nos está viendo o no, que tuve el honor de trabajar con él, además de grandísimo actor, un gran director que te da un montón de herramientas, así que abrazo grande, Roberto. Total, Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería nombrar que es un libro de la editorial Planeta y bueno, Perdidos en Yonkers también sale nombrada en el libro. Bueno, Fer, muchas gracias. Bueno, un gracias placer. a ustedes. Por favor.